yo soy tu casa. Le doy gracias a Dios por las personas que nos visitan por primera vez, por segunda vez. Igualmente también a aquellas personas que hacía ya algunos días no venían y hoy están aquí. Sean todos bienvenidos y estamos muy felices por ustedes y por los que son permanentes acá, pues también una bendición para todos. Amén. Démosle un aplauso al Señor por los que están por primera, segunda vez, por los que han vuelto. Es una bendición. Y hoy se conmemora, y qué bueno que el mundo lo conmemora también. Generalmente el mundo cristiano en general, católicos, evangélicos, luteranos, de todas las ramas del cristianismo, celebran y celebramos la resurrección de Cristo. Amén. Un día como hoy el Señor lograba el mayor triunfo, lo más grande, que era levantarse del sepulcro, levantarse de la muerte. Podíamos decir que es poderoso todo lo que Él creó, el universo lo creó de la nada. Había oscuridad y de ahí creó la luz y creó todos los astros y creó todo. Pero eso no es comparable para el triunfo de haberse levantado de la muerte, haber resucitado. Porque Él, al haber resucitado, nos dijo a nosotros y nos dio el ejemplo, dio el primer paso. Es el primer ser humano, porque en ese momento era un ser humano el que había muerto, perfecto Dios, pero también perfecto ser humano. Y se levantó, y al levantarse de la muerte nos dijo a nosotros: entonces ustedes me van a seguir. Ustedes tampoco se van a quedar en una tumba, de ahí se van a levantar. Es más, muchos, porque Él prometió regresar, muchos. Es posible, se está acercando mucho la venida del Señor y es posible que sea en este tiempo que aún estamos vivos, y qué bendición que nos encontremos con el Señor sin tener que ir al sepulcro. Si creemos que Él nos perdona pecados, si creemos que Él nos ama, si creemos que Él es Dios, que eso lo dice la Biblia también dice que Él se fue, pero que prometió regresar. Amén. Y si prometió regresar, va a regresar, porque Él dijo que Él quería que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Entonces eso es una gran bendición, y qué bendición por eso. Vamos a la palabra el día de hoy. Hoy quiero compartirles algo que es fundamental, es como los primeros pasos que damos nosotros como cristianos, y quiero que vayamos al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3. Hoy los versos que vamos a leer de la Biblia son en la Nueva Traducción Viviente, la versión Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 3, y voy a leerles los versículos 16 al 18, y leemos la palabra de Dios en el poderoso nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado
por no haber creído en el único Hijo de Dios. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu poderosa palabra, Señor. Séllala con tu espíritu en cada mente, en cada corazón, que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor, para bendición nuestra y para honra tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartirles un mensaje que he titulado El gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Y mire cómo empieza el pasaje que acabamos de leer, ¿cierto? Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero lo que tengo que recalcar en ese versículo es que dice, amó tanto al mundo. En ese caso estamos nosotros metidos ahí. Nos amó tanto Dios que envió a su Hijo amado, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, luego resucitar para darnos esa vida eterna. Porque como seres humanos, sin Dios, vamos a morir y vamos a ir a una eternidad terrible, pero con Dios morimos y vamos a una eternidad con Él maravillosa. Algunos incluso piensan hasta mal de la vida eterna, porque han sufrido tanto en la vida o les ha ido tan mal en la vida los ha castigado de tal manera que piensan en una vida eterna y dicen, no, pero si nomás con esto poco que se vive aquí y tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto golpe y tanto tropiezo y tanto problema y tanta dificultad y tanta aflicción, ¿para qué más? Y piensan de esa forma de la vida eterna, pero es que es un cambio completamente diferente. Los años que podamos pasar aquí, los pocos años, porque son pocos, así vivamos 100, 120 años, son pocos años, son incomparables con lo que nos espera después de la muerte. Tanto que la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice, es mejor el día del nacimiento, es mejor el día de la muerte, dice así la palabra de Dios, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque con Dios el día de la muerte empieza una nueva vida sin dolor, sin aflicción, sin dificultad, sin enfermedad, sin problemas, sin necesidades. Una vida maravillosa, la vida ni soñada, porque por mucho que soñemos vivir bien en este mundo, nunca alcanzaremos el gozo y la felicidad que vamos a tener en el cielo con Dios. Y pensemos algo, simplemente por deducción, por sentido común, ¿por qué Dios hizo un universo que es eterno, que es infinito, que no tiene fin? Pensemos eso. Porque con Dios, después de la muerte, vamos a conocer toda la creación de Dios y tenemos una eternidad para conocer lo infinito. El cielo no es como a veces nos lo pintan, o a veces como que lo digo por mí, yo tenía como esa imagen de que quizá íbamos a estar todo el día cantando coros.
todo el día orando. Eso lo vamos a hacer y muchas veces, pero también vamos a hacer muchas otras cosas. Pensemos en todo lo bueno que Dios nos permite hacer en esta tierra. Allá lo vamos a hacer. Pero de una manera pura. Entonces, el gran amor de Dios amó tanto al mundo, nos amó tanto a nosotros, que dio a su único hijo. Y mira que ni siquiera Él, siendo Dios, el Todopoderoso, nos obliga a nada. Él pone algo ahí, nos lo coloca ahí y dice: el que lo quiera tomar, tómelo. Dice: para todo aquel que crea, el que lo quiera tomar. El que no lo quiera tomar, no lo toma, no lo recibe. Y hay algo hermoso, porque yo hoy toco un poco de mi vida, porque en algún momento yo pensé que Dios era alguien muy regañón, porque como en algún momento me mostraban a Dios como un ancianito barbado, de pelo blanco, parecido como a Papá Noel, pero nada de eso, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y tenía como esa imagen de ese ancianito ahí todo regañón, que solo estaba esperando que yo me equivocara para darme un correazo, un juetazo, bueno, no sé, para castigarme. Y mire que es todo lo contrario. Dice la palabra: no vino a condenar. Él no vino a condenar a nadie. Él no vino a castigar a nadie. Dice: vino para que el mundo fuera salvo por Él. Vino entonces ¿a qué? A salvar. Vino a salvar, no a condenar. Somos nosotros los seres humanos los que sí acostumbramos juzgar y condenar las personas. Nuestro Dios Todopoderoso tiene un amor tan grande por nosotros que Él no nos condena y nos juzga. Solamente nos deja un camino que está aquí en la palabra de Dios, aquí está en la Biblia, y el que lo quiera escoger lo escoge y sigue por ese camino, y el que no lo quiera escoger, entonces disfrutará de las consecuencias de no haber recibido ese regalo de Dios. Y Él dice: no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero también dice: el que no cree en Él ya ha sido condenado. Mira, el que no cree no es que Dios lo condene, sino que la misma persona se condena a sí misma. Aquí hemos puesto el ejemplo varias veces. Este camino conduce a casa y este camino conduce a un abismo. Y nos dicen: mire, ahí hay dos caminos. Este conduce a casa, este conduce a un abismo. Escoja. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. El que escoja el camino que conduce al abismo, no es que Dios lo haya condenado o haya querido que él se vaya por el abismo, no.
La persona se va solita porque lo quiso así, porque no creyó. Pero el que coge el camino a casa, a la casa del Padre, pues llega a la casa del Padre y el Padre está con los brazos abiertos para recibirle y entregarle todo lo de Él para que lo disfrute para siempre. Dios no condena a nadie, porque a veces le dicen a uno: no, pero es que como Dios, siendo, si Dios es tan bueno, porque la gente a veces vive en pecado, se goza en el pecado, defiende el pecado. Es más, incita a otros para que también pequen y se escudan diciendo: no, pero si Dios es tan bueno, Él no condena a nadie, Él no va a echar a nadie al infierno. Tienen la razón, Dios no va a echar a nadie al infierno, ellos se van a ir solitos, por gusto, porque así lo que hicieron, porque no creyeron, amén, porque no creyeron. Ahora, el que no cree es aquel que rechaza a Jesús realmente. O sea, el que no cree es aquel que rechaza a Jesús. No la persona que tiene alguna duda en algún momento o una duda momentánea. Todos tenemos dudas. Y por dudar en algún momento de la vida o por desviarnos en algún momento de la vida, entonces no quiere decir que ya escogimos el camino que conduce al abismo. No, porque en cualquier momento Dios nos ama tanto y su amor es tan grande que en el momento que queramos parar y devolvernos, es maravilloso para tomar el camino que conduce a la casa del Padre. Lo tomamos. Y lo bonito es que no tenemos que recorrer todo el camino que anduvimos por el camino del abismo, no lo tenemos que recorrer todo lo que ya habíamos recorrido, sino simplemente dar la vuelta y ahí está nuestro Padre Celestial con sus brazos extendidos para nosotros. El gran amor de Dios, ¿cierto? Mire lo triste que inicia este verso que les voy a leer. Juan capítulo 1, versículos 10 al 12. Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 10 al 12. Inicia diciendo el versículo 10: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Él llegó al pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido desde hacía miles de años atrás, lo había escogido para que fuera su pueblo y Él ser su Dios, Él ser su Padre, y llegó a ese pueblo que era el pueblo escogido de Él, el pueblo de Él, en otras palabras, en ese momento, el pueblo de Dios, y lo rechazaron. Y dice el versículo 11: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han creído en Él y lo han recibido? Él los ha hecho sus hijos, nos ha hecho sus hijos. Entonces podemos concluir así, dice: el que cree en Él y lo recibe, se hace hijo de Dios. El que cree en Él y lo recibe, se hace hijo de Dios. Hay que creer y recibirlo, amén. Porque muchos creen, pero no lo reciben.
porque son nuestras acciones, nuestros actos, nuestra forma de hablar, las que dicen si realmente lo hemos recibido. Saben que la palabra misma nos dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios existe, creen que Jesús es Dios, pero no lo reciben, no lo aceptan. Es más, ya no lo pueden hacer, porque en su castigo ya tienen cauterizada su conciencia, cerrado su corazón. En otras palabras, ya han sido sellados con el infierno. Pero gracias a Dios por su amor, que nosotros hoy podemos creer y aún podemos recibirlo y ser sus hijos. Y esto aclara algo también, iglesia, que tenemos que tener en cuenta, porque es muy común escuchar, es que todos somos hijos de Dios, pero la palabra nos enseña, y yo solo estoy tocando un versículo, una partecita, pero son muchísimos versículos los que nos hablan de lo mismo. O sea, no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios y a todos Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, amén. Pero no todos son hijos de Dios, solo son hijos de Dios los que creen en Jesucristo y lo reciben, amén. Eso es muy importante, porque ese es un engaño y suena muy bonito, todos somos hijos de Dios. Es como algo que suena muy bonito, dice, todos los caminos conducen a Dios. Y eso no es así. No todos los caminos conducen a Dios. Dice la palabra de Dios, nos dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, oigan, nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Eso es muy importante, saberlo, conocerlo y tenerlo en cuenta. Leamos Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Y dice así la palabra. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y hoy estamos celebrando que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo, a su Hijo amado, amén. Y esa resurrección le puso el sello a todo lo que Dios nos ha prometido, que recibiremos junto con la vida eterna. Y dice el versículo 10, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente que eres salvo. El mismo Dios pone en nuestro interior, cuando la palabra está hablando de corazón, dice, es por creer en tu corazón, está diciendo, es por creer en tu alma. O sea, al centro de nuestra vida se está refiriendo con esa palabra corazón, no al órgano,
que bombea sangre y hace que la sangre circule. No, no se refiere. Se refiere realmente al centro de nuestra vida, a nuestra alma. Y nuestra alma está compuesta, si lo pudiésemos decir así, está compuesta por nuestra mente. En otras palabras, nuestros pensamientos hacen parte de nuestra alma. Nuestros sentimientos, nuestras emociones hacen parte de nuestra alma. Nuestros deseos hacen parte de nuestra alma. Nuestros gustos, la voluntad, hacen parte de nuestra alma, hacen parte de ese corazón que está hablando la palabra de Dios. Entonces, cuando nos dice que es pues por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, lo que nos está diciendo la Escritura, la Santa Escritura, es que debemos integrar todo nuestro ser en ese creer. O sea, debo integrar mis emociones a ese creer. Debo meterle mis sentimientos a ese creer. Debo ponerle mis pensamientos a ese creer. No sé si valga el ejemplo, pero bueno, lo voy a dar de todas maneras. Cuando conocí a mi amada y bella esposa y me enamoré, en ese entonces yo me enamoré perdidamente de ella. Y puedo decir hoy que la amaba con locura. Y no es que esté romántico, mis hermanos, es la verdad. Y cuando empezaba a vestirme, a arreglarme para ir a visitarla, ir a verla, el corazón empezaba a palpitarme más rápido, las piernas me temblaban, sentía como un ardorcito, una cosa en el corazón ahí. Y cada momento que me iba acercando ahí a la casa de mi amorcito, de mi amor, de mi amada, el corazón me latía más rápido, mi mente empezaba a pensar qué le iba a decir, cómo le iba a mirar, un montón de cosas. Yo digo, si eso es lo que uno puede sentir, esa pasión que puede sentir por un ser humano, ¿cuánto más debemos sentir esa pasión por Dios, por nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor cuando dice, pues es por creer en tu corazón, no solamente, y además dice, y es por declarar abiertamente tu fe y serás salvo. Esto nos dice, y por eso empezaba diciendo la palabra, el mensaje está cerca de cada uno de nosotros, está en nuestros labios y está en nuestro corazón. O sea, está en nuestra boca y está en nuestro interior, en todo nuestro ser interior. Entonces, para ser salvo, para ser hijo de Dios, es necesario declararlo con nuestra boca, que lo recibimos, que le abrimos la puerta del corazón, que suena como feo decirlo, pero Dios nos lo permite y así es. Le damos permiso a Dios para que entre a nuestra vida. Porque miren, Dios nos ama y es todopoderoso, pero no es arbitrario. Él quiere que nosotros le permitamos entrar a nuestra vida porque Él no quiere obligar a nadie que le siga ni que le ame. Él quiere que los que le amen
en espíritu y en verdad, con todo su ser, con todas las fuerzas de su alma, de su corazón y su mente. Quiere que le amen y le sigan, no por obligación. Y que sintamos gozo, que sintamos alegría de seguir a un Dios tan grande y que tiene un amor tan grande por nosotros y que todos los días abre y derrama nuevas misericordias para cada uno. Y dice el versículo 11, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. ¿Cuántos hay aquí que confíen en el Señor? Denle ese aplauso, démosle ese aplauso al Señor. Al ser hijos de Dios recibimos la salvación. Salvación, resumiendo salvación, quiere decir, porque la salvación inicia no cuando nos morimos y vamos a la vida eterna. La salvación inicia en el momento que le abrimos la puerta de nuestro corazón y creemos en Él, lo confesamos y lo recibimos. Ahí inicia la salvación. Y salvación significa sano del cuerpo, sano del alma, libre de toda opresión y con vida eterna. Eso significa salvación. Algunas enfermedades se llevan las personas a la tumba. Y cuando miremos el significado de la salvación, no lo miremos solo con nuestros ojos físicos, sino miremos la salvación con ojos espirituales. Porque si aquí no se alcanza la sanidad, con Él la vamos a tener y plena, completa. Acostumbrémonos a mirar más con los ojos del Espíritu que con los ojos de la carne. Porque las más grandes bendiciones prometidas por Dios son para ese tiempo que estemos eternamente con Él. Pero Él quiere que aquí vivamos bien. Amén. Al ser hijo de Dios, podemos decir, al ser hijo de Dios, soy perdonado, justificado, reconciliado, liberado y salvado. Vamos a leer, dice la palabra en Romanos capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice lo siguiente: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Se ve? Nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Eso qué es? Hacernos justos delante de sus ojos es hacernos sus hijos. Porque la persona que es llamada hija de Dios o que el Señor hace su hijo es porque la ha justificado. Es porque la ha reconciliado con Él por medio de su sacrificio en la cruz, cuando la persona ha creído y le ha recibido. Y eso es verdad para
todo el que cree. ¿Es verdad para quién? Para todo el que cree. En eso no podemos tener dudas, iglesia. Si creemos y lo recibimos, Dios nos hace justos a sus ojos. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No podemos sacarnos ni sacar a nadie. No, ese no, porque ese es muy malo. Uy, es que usted no sabe lo que él ha hecho. O a veces, como me dijo alguien, pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Tranquilos que no está aquí, pero alguien nos dijo a mi esposa y a mí, estábamos en una liberación y nos dijo, es que ustedes no saben lo que yo he hecho. Yo he matado a más de 50 personas. La palabra dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Amén. Sea quien fuere. Porque ese es el amor del Señor. Ese es el amor del Señor. Dice el versículo 23, pues todos hemos pecado. Quizá nosotros no hemos tomado un arma física para quitarle la vida a alguien, pero ¿a cuántos habremos aniquilado, matado espiritualmente, emocionalmente? Es muy posible. Pues todos hemos pecado, y dice la palabra, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, nadie puede llegar a la vida eterna por sus propios medios, es lo que nos está diciendo la palabra. Por sus propios caminos, por los caminos que las personas crean que son los que conducen a Dios. Algunos creen que el budismo conduce a Dios, otros creen que la levitación, que la brujería, incluso creen que también conduce a Dios mucho. Y la palabra nos está diciendo, el único camino que conduce a Dios es Jesucristo. Y solo por medio de Él podemos alcanzar la meta establecida por Dios. Dice el versículo 24, sin embargo, Dios declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El que nos perdonó, el que nos liberó es Cristo. Así que por eso es tan importante, mis amados hermanos, que consideremos esto que hoy estamos recibiendo y lo tengamos siempre muy en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro ser. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y tenemos que recibirlo, creer en nuestro corazón que Él es el Señor, que Él es Dios. Es necesario, es muy importante. Es la única manera de ser perdonado y estar en paz con Dios. Entonces, concluyamos esta partecita diciendo, el pecado es quien me separa de Dios. Es el pecado. Dios no nos separa de Él. Ni Él separa a nadie. Es el pecado el que nos separa de Dios.
son nuestras transgresiones, es nuestra desobediencia a la palabra de Dios la que nos separa a Dios. Dice en Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2, dice así, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: mira, la mano del Señor no es tan corta para no poder salvar. Su mano siempre está extendida. Y dice, ni sus oídos tan sordos como para no oír. ¿Por qué escuchamos a veces que las personas dicen es que Dios no me oye, Dios no me escucha? Dice, pero las maldades de ustedes, cuando digo ustedes me refiero a las mías también. Dice, pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Entonces es el pecado, iglesia, el que nos separa de Dios. Y es el pecado el que nos aleja de Dios. Y es el pecado el que nos hace dar pereza a leer la Biblia. Es el pecado el que nos empereza a orar. Es el pecado el que no nos deja congregar. Es el pecado el que no nos deja honrar a Dios y amarlo en espíritu y en verdad. Es el pecado. Así que reconozcamos nuestros pecados y confesémoslos arrepentidos. Reconozcamos nuestros pecados y confesémoslos arrepentidos. Leamos Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10 y dice así la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Es que la palabra nos dice, por cuanto todos pecamos, o sea, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero ¿ha escuchado a alguien decir, yo no me arrepiento de nada? Es que no tengo nada de qué arrepentirme. Mire, es triste. Es alguien que está engañado. Que el Señor tenga misericordia y le ayude a ver. Porque la palabra nos está diciendo que si afirmamos que no tenemos pecado o que no tenemos nada de qué arrepentirnos, lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Iglesia, y hay un pecado del que debemos guardarnos siempre. Mis amados, amadas que están aquí, y el Señor habla a mi corazón también en este momento, y hay un pecado que ojalá se cierre esa brecha y nunca más vuelva a nosotros, y es el no creer en Jesús. En no creer que Jesús es el Hijo de Dios.
Porque la palabra principalmente cuando habla de incredulidad y nos exhorta por ello, está haciendo principalmente referencia al no creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de todos y de nosotros. Dice la palabra en Hechos capítulo 3, 19 al 20. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, dice su palabra. Y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Tiempos de refrigerio. Cuando creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestra vida y lo confesamos con nuestra boca, tiempos de refrigerio vienen para nosotros. Porque dice que Dios envía a su Hijo el Mesías. Mientras estemos en este mundo, lo envía en la persona del Espíritu Santo. Cada persona que abre su corazón para Dios, Dios coloca su espíritu en esa persona, en él. Y el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Jesucristo cuando estuvo aquí era el consolador y el abogado. Cuando se fue, envió el otro consolador, el otro abogado, de la misma naturaleza que Él. Y por eso es que vienen tiempos de refrigerio. Si crees de todo tu corazón, si lo sientes con esa emoción, con esa pasión, que muchos de tus pensamientos sean Él, que tu voluntad se rinda a la voluntad de Dios. Tiempos de refrigerio vienen, tiempos de refrigerio vienen, tiempos de refrigerio se derramarán sobre su vida. Y los tiempos de refrigerio vienen con salud, con esperanza, con paz, con provisión, con amor, con fe. Incline su rostro allí por un momento. Deja que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar tome su corazón y saque cualquier dureza que haya o haya habido en él. Yo le pido al Señor que ponga un corazón tierno y compasivo en cada uno de ustedes y en mí, para que creamos la palabra, para que lo recibamos, que sea emocionante saber que Él está con nosotros, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos ayuda, que Él nos ama, que su amor es inmenso por nosotros, que de tal manera nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, tu compasión con nosotros, Señor. Tú nos amas. Y todo el que está aquí repita después de mí esta oración,
hazlo de todo corazón. Si ya la has hecho, si la has hecho 10, 20 o no sé, 1000 veces, no interesa. Y si nunca la ha hecho, pues es la oportunidad. Ponga su mano en el corazón y repita después de mí: Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en todo mi ser y hagas de mí esa persona que siempre has querido que yo sea. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que de ahí nunca sea borrado. Te doy gracias por amarme tanto, por enviar a tu Hijo a derramar su preciosa sangre por mí en la cruz del Calvario. Hoy creo en ese sacrificio y lo confirmo con estas palabras que estoy expresando. Gracias por venir a mi vida y ser mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y quiero dejarles esta verdad de la palabra para terminar. Está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 y dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado para cada uno de nosotros. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Con tu poder todo haces nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder.